Bienvenidas, bienvenidos una vez más al canal de YouTube de politicadesantafe.com. Estamos arrancando un nuevo programa de esto que llamamos Proyecto Legislativo, este espacio donde buscamos visibilizar aquellos proyectos de ley que se presentan en la legislatura provincial y que buscan de alguna manera transformar la realidad de los santafesinos y las santafesinas. Si es la primera vez que entras a este canal de YouTube y que ves este programa, va a estar apareciendo una ventana que te va a llevar a ver la lista de reproducción con todos los programas anteriores de Proyecto Legislativo. Y en esta edición especial, donde podemos hablar con un solo legislador, va a estar participando de este proyecto legislativo el senador por el Departamento General López, Lisandro Enrico, con quien vamos a hacer un balance, un repaso de lo trabajado a lo largo de este año, donde la agenda seguramente fue atender y asistir la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Además, vamos a repasar nuevamente lo que fue la transformación en ley de la iniciativa de cambio climático en la provincia de Santa Fe, algo que el senador ya nos había comentado en otro proyecto legislativo. También una iniciativa que tiene que ver con la adhesión de la provincia a la ley nacional que investiga médica y científicamente el uso terapéutico del cannabis y de sus derivados. También nos va a contar un pedido que le hizo al gobierno de la provincia para evitar las fiestas clandestinas, algo que teniendo en cuenta que se vienen las fiestas de fin de año, bueno, crear un marco en el que se priorice la seguridad y las medidas del aislamiento, del distanciamiento social por la pandemia, y también en este mismo sentido, cómo vio la comunicación del gobierno provincial con la legislatura, con los senadores, con los diputados a lo largo de este año. También nos va a contar sobre la ley tributaria para el periodo fiscal 2021, que se le dio ya media sanción en la Cámara de Senadores. Y también, obviamente, no vamos a poder evitar no abordar el tema del caso del senador Armando Traferri, algo que pasó la semana pasada en una de las sesiones de la Cámara de Senadores y cómo se vivió toda esta votación del pedido de desafuero del senador Traferri entre los senadores. Y por último, una proyección de lo que continuará estando en la agenda para seguir trabajando en el año 2021. Todo esto en este nuevo proyecto legislativo que arranca de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo, edición especial, recibimos al senador del Departamento General López, Lisandro Enrico. Lisandro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, llegamos a finales de este dificultoso año para muchos, para la inmensa mayoría. Fue un año difícil, donde la agenda estuvo enfocada seguramente en atender la emergencia. Y en este momento del año predominan las reflexiones y los balances de lo realizado. ¿Cuál es el balance que hace usted de su año legislativo? El primer balance que se me ocurre es que es un año que va a marcar una bisagra en muchos cambios que vamos a vivir en lo cotidiano, en lo diario, en el mundo. Todo lo que se precipitó a partir de la pandemia en este 2020 va a generar que a partir de ahora muchas relaciones, muchas formas del consumo de alimentos, las comunicaciones, la educación, las reuniones, la actividad física, las atenciones de la salud van a ser distintas. O sea, yo creo que el primer balance que tenemos que hacer es ese, reconocer y asumir el impacto de este 2020 y la bisagra que implica de aquí para adelante, cómo va a cambiar el mundo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, en cuanto a esto, ¿no? O sea, hasta este año era una forma de vida que teníamos, a partir de ahora va a ser otra. Y dentro de este contexto de cambio que se da a partir del 2020 y que esperemos, Dios quiera que a partir del año próximo ya empiece a mejorar, pueda controlarse por lo menos la circulación de virus a través de las vacunas que sean efectivas. En ese marco, te decía, de cambios, Santa Fe, bueno, con algunas yo te diría, ventajas y desventajas.
Ventajas, se puede decir que se dio una respuesta sanitaria importante, gracias a la enorme inversión que hizo en la historia de Santa Fe el Frente Progresista. Empezó con Hermes Wiener y terminó con Miguel Lifchitz y Antonio Bonfatti. Eso dejó una provincia equipada, que el gobernador Perotti tenía que ya directamente poner funcionamiento. Y también sí con un problema en lo que es de algunos rubros muy complicados. Hoy estamos viviendo algunos rubros que bien, como el rubro de alimentos, el rubro de construcción y el rubro de la transformación de oleaginosas, y rubros que están muy mal, como el rubro de los servicios a eventos, a encuentros, el servicio gastronómico. Esa cuestión económica también nos ha afectado como provincia, y creo que bueno, ese es un poco el balance que nos dejó o nos deja este año 2020. Hace poco lo tuvimos en otro proyecto legislativo hablando sobre una iniciativa muy importante y muy interesante como es la del cambio climático en la provincia de Santa Fe, la cual ya fue transformada en ley, ¿no? Sí, exactamente, estamos esperando tener el conocimiento del número de la ley, que ya de pronto debe estar seguramente. La verdad que también eso es algo muy importante. Santa Fe como provincia por primera vez asume el tema del cambio climático, asumiéndolo, digo, porque para que no sea solamente una cuestión que se disputa en las grandes naciones. Parece que cuando hablamos de cambio climático, hablamos de un concepto que está allá lejos, en el extranjero. En realidad, con esta ley lo que buscamos es que Santa Fe, una provincia de un pequeño país en el mundo, digo pequeño no en términos de territorio, sino en términos de cuánto aporta la Argentina al problema del calentamiento global. No llega al 1%, pero digo que entre todos los países y en todas las regiones empecemos a concientizar, a tomar medidas, a llevar adelante acciones y a empezar a pensar en modo de cuidado del calentamiento global, cuidado con el cambio climático. Y esta ley que se aprobó, que fue de verdad que un trabajo bastante complicado en los últimos días, porque la verdad que se empezó como a generar una tensión entre todos los que participaron, el Ejecutivo, el Gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente, las universidades, los sectores sociales, los legisladores. Había como muchas opiniones, pero logramos consensuar una ley que es importante porque esa tarde me acuerdo que se aprobaron nada más que 2 leyes, había como 30 y pico, 40 esperando ser sancionadas, y solamente de esas 40, solamente 2 se aprobaron. Fue el presupuesto de la provincia y esta ley de cambio climático. Bueno, marca pautas, obligación del Estado provincial de tomar el tema, de tener un plan provincial de respuesta al cambio climático, es decir, organizar de qué manera Santa Fe toma medidas para evitar el calentamiento global. Primer medida que tiene que tomar la provincia es hacer el denominado efecto invernadero, es decir, cuánto es lo que Santa Fe genera de gases de efecto invernadero que quedan captados por encima de la atmósfera y que generan el calentamiento, así, qué emisión tenemos, si realmente es como calculamos mayormente la materia energética y la agricultura, el transporte, las principales emisoras de gases. Bueno, a partir de ese inventario que nos dice cuánto es lo que emitimos como provincia, bueno, tomar un punto de partida y ver qué objetivo nos trazamos en ese plan con 2 tipos de medidas. Medidas de mitigación, que son medidas de tratar de bajar los niveles de emisión de gases, de qué manera Santa Fe adopta acciones concretas, por ejemplo, control del metano que sale de los feedlots que haya, captar más dióxido de carbono a través de la forestación, una fuerte campaña de forestación, pasar de un modelo de energía de petróleo o de gases y fuel oil a un modelo de energía más renovable, una inversión fuerte en eso, el cambio en la iluminación pública para una iluminación más eficiente en términos de consumo, etc. Y además de la mitigación que te decía, este conjunto de medidas que te nombré recién, algunas te nombré, están las medidas de adaptación. ¿Qué son las medidas de adaptación? Bueno, ¿cómo nos adaptamos ya al cambio climático que tenemos? ¿Por qué presenta
a esta parte, el cambio climático ya empezó, la temperatura del planeta ha grado, y lo que todo el mundo trata de evitar es que no tengamos en el 2060 3 grados más de temperatura, porque eso sí sería catastrófico para nosotros, para los miles de millones de personas que vivimos en el mundo, cientos de millones de personas que vivimos. 3 grados más de temperatura global del planeta implica problemas en términos de mayor pobreza, porque va a haber menos producción de alimentos, de mayores catástrofes climáticas, inundaciones, crecimiento del nivel de los mares. Entonces tenemos que evitar que esos 3 grados no lleguen, que sea menor. Y todos están trabajando en eso. El famoso Under 2. Pasando a otra iniciativa que ha ingresado en conjunto con la firma de otros senadores también, que atiende también a un problema de salud, tiene que ver con la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley Nacional 27.350, la Ley de Investigación Médica y Científica del uso medicinal y terapéutico del cannabis. ¿Qué me puede contar? Es un tema que en los últimos días estuvo en la legislatura. Es una de las tantas leyes que por ahí tenemos en diferencia con la Cámara de Diputados, ¿no? Y bueno, ahí hay un proyecto de la Cámara de Diputados que no creo que tenga aprobación en el Senado, pero sí en el Senado nace una nueva iniciativa vinculada con lo mismo, que tiene que ver con la adhesión a la ley nacional. Va por ese lado. Así que esperemos que en base a eso tengamos la aprobación y podamos tener un marco que permita la obtención del aceite, pero que evite esto que está pasando en Rufino, por ejemplo, la semana pasada. Uno de los activistas de esta ley, sabíamos que tenía problemas con la venta, entonces por ahí se mezcla el autocultivo como una forma natural y razonable de obtener un producto con otras actividades que son delictivas, que tienen que ver con el tráfico. Bueno, eso fue lo que pasó. En este mismo sentido, ¿cómo vio la relación y la comunicación, teniendo en cuenta que se ha cumplido prácticamente un año de esta nueva gestión provincial? ¿Cómo ha visto la relación, la comunicación entre el legislativo y el ejecutivo? A ver, en un año donde la verdad hacía falta más diálogo, más voluntad del gobernador de encontrar, de gobernar una provincia con todos, sabiendo que la oposición está en la Cámara de Diputados y que la mayoría de las localidades son de otro signo político. La verdad que vemos con preocupación que la tesitura del gobernador ha sido más bien estar en guardia, en conflicto permanente, muchas rispideces, poca empatía, no solamente con el resto de las fuerzas políticas, también dentro del propio partido gobernante, un gobierno marcado por los conflictos. Qué sé yo, me pasó a mí la primera vez en años, no sé, en nuestra zona, que venga el gobernador de la provincia de nuestra región a licitar una obra que había empezado el gobierno anterior, a inaugurar otra que inició el gobierno anterior también. Nunca pasó que el gobernador no invite, en mi caso, al senador de este departamento, ¿no? General López. Ni siquiera cosas raras, o sea, actos digamos, o una tensión muy fuerte. Y bueno, creo que un gobierno que no corrige el rumbo en ese tipo de problemas y demás, me parece que la sociedad le va a pasar factura. Ya lo está haciendo. Nosotros creemos que tenemos obviamente la misma mirada que tienen los consultoras, un gobierno bastante de mala imagen de la sociedad por esto, ¿no? Por la distancia que se crean, por estos temas de no poder dialogar. Así que bueno, es Si lo que yo te puedo dar como balance. Espero que cambie esto, ¿no? Sí, por supuesto. Si tuviera que hacer un análisis de Omar Perotti en su primer año como gobernador, ¿estaría resumido así de esta manera? Mira, no sé, yo no quiero ser analista de la gestión del gobernador, no, porque sí creo que es algo muy trabado, un gobierno muy trabado, que no arranca, que permanentemente vive el conflicto, genera conflictos permanentes, que le cuesta
empezar algo y concluirlo, cada cosa es... Al comienzo nos fueron 7 meses de llanto que no podemos, que la emergencia, bueno, le votamos todas las leyes posibles para que las emergencias sanitarias, administrativa, económica, todo, el presupuesto, todo. Es permanentemente un gobierno que le cuesta ponerse en marcha. Criticaron muchísimo las obras del gobierno anterior, pero están justamente trabajando sobre esas mismas obras. Y bueno, yo espero que cambie, porque la verdad es que la sociedad está esperando otra cosa en la gestión del gobierno, ¿no? Había cifrado otra esperanza, sobre todo el tema de seguridad, que era fue la principal bandera, que se dijo ahora la paz y el orden, y la verdad que en Rosario la gente la matan como a moscas, con lo cual es un año donde yo espero que haya donde pueda mejorar su performance el gobierno, pero creo que ya los problemas lo tiene adentro, son innatos de la naturaleza de gobernar. Yo creo que, a ver, cuando el gobierno se enteró que ganó en 16 de junio de 2019, asumía el 10 de diciembre del 2019, con lo cual tenía 6 meses para armar un plan de gobierno, para sentarse con los ministros, que los equipos intercambien, empezar a ver cómo lo que está en marcha lo continuamos, seguimos lo bueno. Fueron 6 meses perdidos, preocupados en la desconfianza, y anunciaron los ministros 2 días antes de asumir. No hubo tiempo de hacer una transición, y estábamos en febrero y preguntaban, che, esta partida, ¿dónde está? O sea, todo muy trabado, yo veo, mucha desconfianza, mucho conflicto, mucha pelea. Esos son trabas permanentes para una gestión. Y bueno, y hasta ahora lo único que han hecho es inaugurar obras que ya había empezado con el gobierno de Lifchif. Pero después no ha logrado todavía empezar un plan de gestión propia. Yo espero que cambie. Nosotros como senadores le hemos votado todas las leyes. El gobernador no puede quejarse del Senado. Todo lo que nos pidió le votamos, y más. Cuando nos pidió fondos COVID por 5.000 millones de pesos, le votamos 15.000. Fue una propuesta del radicalismo. Aumentarle pero bueno, así todo dejan las ambulancias sin nafta, no cumplen con el tiempo y forma con el pago de los servicios extras a enfermeros y servicios generales. O sea, qué sé yo, creo que está muy trabado. Esto no lo digo yo como que soy de oposición, esto lo escucho de los funcionarios del gobierno de la provincia. Ellos mismos están quejosos de su propia gestión. Recién me decía, los senadores le hemos votado todas las leyes que el gobernador había pedido. Recientemente se le dio media sanción a la ley tributaria para el periodo fiscal 2021. Me gustaría pedirle cómo vio el tratamiento de esta sesión, su postura frente a la votación. Bueno, yo justamente fue el día de ayer que estaba en cama y no pude participar. Sí participé en las reuniones previas, en el estudio de la ley, porque cuando se votó no pude estar presente ni siquiera por computadora, estaba en cama menado tuerto. La seguí más o menos por lo que me iban comentando los otros senadores. No, la ley lo que hace es, bueno, por un lado actualiza tributos, sobre todo el impuesto inmobiliario con impuesto fijo, o sea que tiene que actualizarse año a año. Aborda el problema del comercio digital, también con el impuesto de ingresos brutos. También se había votado previamente la estabilidad fiscal, que era algo importante, darle seguridad tributaria a las pymes santafesinas de que no va a haber aumento de impuestos. Con lo cual es una ley que actualiza la plantilla tributaria para este año, y esa ley tributaria se vota todos los años. Sería inevitable no preguntarle por un acontecimiento que se dio recientemente en la Cámara de Senadores, como es el caso del senador Armando Traferri, que bueno, todo lo que conllevó la sesión de la semana pasada, pedir una opinión, un análisis de este tema que ha provocado un gran revuelo en la política santafesina, y su postura ante la votación del desafuero que se pidió del senador Armando Traferri. Bueno, es un tema bastante extraordinario,
muy pocas veces se ha dado en la legislatura un pedido de desafuero. En este caso puntual, todo se dio muy rápido, como se lo pidieron los propios fiscales. El día martes de la semana pasada ingresó un pedido de autorización para enjuiciar o para imputar un delito al senador Traferri. El día miércoles nos reunimos en Santa Fe, un grupo de senadores, y decidimos convocar a los fiscales, porque en ese pedido de los fiscales había una solicitud de que ese pedido sea tratado con urgencia, y los fiscales querían hablar con los senadores. Eso en 4 puntos lo establecieron, así que al otro día se los convocó. El jueves a la mañana estuvieron los fiscales, los recibimos, hicimos una audiencia con las 2 comisiones constitucionales y juicio político, y el día viernes se resolvió el pedido de desafuero, que solamente tuvo 4 votos, de los 13 que hacían falta, solamente 4 votaron favorablemente al desafuero. Yo creo que el motivo principal por el que no tuvo apoyo ese pedido es que, a ver, había un pedido de investigar a un senador por un delito muy grave, porque concretamente el pedido de los fiscales en el párrafo 5 decía: vamos a imputar al senador Armando Traferri por el delito de organizador de una asociación ilícita. La verdad que un delito así, planteado con tanta claridad y con tanta taxatividad jurídica, vamos a imputar este delito, al menos necesita tener elementos de evidencia que sean suficientes para sostenerlo. Había 4 escuchas telefónicas y la declaración del fiscal Ponce Assad como elementos. En las 4 escuchas ninguna era de Traferri, se mencionaba de que hablaban en nombre de Traferri, de que iban a ver y demás. Faltó evidencia. De hecho, en uno de los audios que mandaron, que escuchamos en la reunión con los fiscales, hablaba un secretario de la Cámara de Senadores con este propio Peiti, que está en libertad, y le preguntamos por qué está en libertad Peiti, que es el principal hacedor de la corrupción política, si se quiere, o del juego clandestino. Hablaba con un funcionario y le decía, con un secretario del Senado, y este secretario del Senado le decía: ahí ya hablé con Traferri, que habló con el ministro de Justicia y con el fiscal general, como si organizara toda la cuestión. Casualmente estaba ahí el fiscal general, y nosotros le preguntamos: fiscal, ¿el senador Traferri habló con usted por esto? Como dice la escucha, y ahí mismo lo negó. Con lo cual, el grado de evidencia de los fiscales no era suficiente. No se planteaba investigar la posible comisión de un delito. Directamente era una figura muy fuerte que no tenía sustento para votar el desafuero en ese momento. Lo que no quiere decir que el trabajo de los fiscales no lo estoy criticando, y estoy diciendo que faltó elementos, y también estoy diciendo que esto puede seguir. Digamos, esta investigación va a seguir y puede haber otros elementos que sean considerados en su momento. ¿Cree usted que con estos acontecimientos, el tema de los fiscales, el pedido de desafuero del senador Traferri, se ha empañado un poco el trabajo legislativo del Senado de este año? Yo creo que sí, porque me parece que esta decisión del Senado, que no fue bien comunicada, que no fue bien expresada, en la sesión yo pedí la palabra y no se me dio, por ejemplo, había que explicar los motivos. Si bien yo me abstuve de la votación, quería fundamentar el por qué no se... Creo que el Senado no dio, en mi opinión, no dio una explicación clara de por qué se toma la decisión que se toma, de cuáles eran las dudas que había, y obviamente eso en la lectura de la sociedad pareciera jugar como una corporación de defensa de un senador, cuando en realidad no debería ser así. También creo que es obvio que el ministro Saín está jugando los carpetazos. La verdad que un papel lamentable de un ministro que es un verdadero charlatán, no gestiona la seguridad, se dedica a eso, a buscar en su guerra contra los senadores, buscar armar causas. Nos preocupa la vinculación con algunos fiscales, porque todavía sigue siendo el jefe de investigación o de inteligencia de los fiscales. Marcelo Saín, el ministro de Seguridad, todavía tiene el cargo como jefe de investigación
de los fiscales, con lo cual eso es lo que justamente la ley que votamos y que el gobernador Perotti vetó, queremos impedir, que la misma persona que ejerce un cargo político siga dando del Poder Judicial. La verdad que una vergüenza solamente propia de una persona como Saín. Por eso toda la legislatura, todos los sectores políticos, el radicalismo, el peronismo, el socialismo, Cambiemos, los partidos por la vida, todos votamos a favor de estas leyes. No puede ser que la persona que juega a hacer se hace el CIDE en Santa Fe, sea el que está a cargo de la seguridad, el que juega a la política. Obviamente yo no le tengo miedo a Saín, pero lo quiero decir a esto, porque la verdad que lejos de ser un hombre que se ocupe de la seguridad, está jugando a armar carpetazo. Esa es la misión institucional de Marcelo Saín en Santa Fe. Un hombre que ni siquiera siente el afecto por esta provincia, ni la pertenencia, ni se ocupa de lo que pasa en la seguridad, no siente el dolor de las víctimas, porque un tipo que está en otro porteño, que le interesa vender un modelo de seguridad, obviamente totalmente fracasado. El modelo de Saín de seguridad es un modelo de fracaso de él, el de Friedrich, el mismo, el del garantismo, Zaffaroni, Saín, ese mismo núcleo, que lo que hizo fue generar miles de muertos y de impunidad en todo el país. Ese es el modelo de seguridad que quiere hacer Saín, que está dedicándose a esto. Yo escucho la conferencia de prensa pensando en qué intendente involucrar, cuando en realidad, si quiere investigar el juego clandestino, que empiece por Rafaela, que vaya a Rafaela, que pregunte qué pasó con Perona, qué pasó con los fiscales que no trabajaron en las causas del juego clandestino, que vaya a Cañada de Gómez, que pregunte por qué el marido de la intendente Estela Crechi, socio del abogado de Peiti de hace muchos años, pero ahí aparentemente no se investiga el juego clandestino. ¿Por qué? Porque son amigos de Perotti. Que también investigue por qué el gobernador de la provincia le da por 15 años a 3 empresas el juego online. 15 años, por la pandemia, 15 años le dan sin una licitación, sin una ley, sin un marco mínimo de competencia, le adjudican por 15 años el juego online. Entonces, después nos quieren vender que es esto decencia, si fueron lo mismo. Todos los involucrados en el juego clandestino son todos del peronismo, hasta el fiscal dice que era peronista. La verdad que no sé cómo no se les cayó la cara de vergüenza. Estaban todos juntos abrazados en la foto y ahora aún muchos están callados. Un silencio que aturde realmente en Santa Fe. La verdad, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, pero la verdad, creo que el ministro de Seguridad tendría que dedicar el tiempo que le dedica a armar carpeta para jugar a la interna política dentro del peronismo y dedicarse a gestionar la seguridad, porque lamentablemente la policía está sin conducción, otra vez la gente tiene que hacer rifas con las cooperadoras para comprar la batería y los neumáticos que no tiene. Y lo más grave, en Santa Fe, en Rosario, en Santo Tomé, la inseguridad es galopante y es tremenda, como nunca. Pero bueno, con todos estos líos de la política, de la interna peronista, tapan lo que pasa en la calle, donde reina la impunidad y el delito. Cambiando de tema y ya por último, hicimos un balance al principio, fuimos repasando varios proyectos, varias iniciativas a lo largo de este año. ¿Cuál es la proyección y los temas que quedarán en la agenda para seguir trabajando en el año 2021? Parece que no puede pasar el año que viene sin tratar la ley de fitosanitarios. Hay que tener un marco normativo. Hay varios proyectos que tienen que ser acordados, varias iniciativas. Creo que también tenemos que tratar reformas a algunos códigos de leyes penales, sobre todo el Código Procesal Penal Juvenil, tema que está parado en diputados, cajoneado hace años. La verdad que no entiende. Tenemos un sistema arcaico, desfasado en el tiempo. Y bueno, Santa Fe tiene que volver a recuperar otra vez la senda del Estado presente, de un Estado que no se repliegue, de la obra pública y de la vivienda, sobre todo. Y también las nuevas tecnologías. El Estado tiene que de alguna manera empezar a generar este cambio que decíamos al comienzo de la nota, que se ha dado a partir de la pandemia, implica que el Estado se modernice y de alguna manera de los elementos tecnológicos que la sociedad necesita para enfrentar o para vivir esta nueva etapa que tenemos, ¿no? Perfecto. Bueno, senador, realmente muchísimas gracias
por la predisposición para realizar esta entrevista, esta comunicación. No sé si me faltó preguntar alguna cosa más o quiere agregar algo, ahora sí ya a modo de cierre. Nada, simplemente mandar un gran abrazo a todos los santafesinos y las santafesinas, desearles feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Y bueno, y como siempre trabajando fuerte, bueno, en mi caso como senador por mi departamento, ¿no? Pero en los grandes temas de la provincia también. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo grande, gracias por la entrevista.